Con nosotros se encuentra José Luis Vesper, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, José Juan? Luis? Digo, el poder político, el poder del Congreso, ¿ha de alguna manera interpretado lo que quieren los trabajadores en su mayoría con esta aprobación de la ley antidespido? Digo, ¿retroceden los trabajadores, ganan terreno? Ha reflejado la postura de alguna parte del sindicalismo, lo que yo no sé cuán representativo es del grueso de los trabajadores el sindicalismo, porque para mí ya el sindicalismo es una clase empresaria sin declararse más, ¿no? Ajá. Tenemos sindicatos, o sindicalistas, mejor dicho, que no son pobres justamente, ¿no? Algunos con cadenas de pizzerías en el exterior, otros con campo. ¿Esto significa que no les interesa demasiado la Yo lo veo más como hombre de negocios. Ajá. Son un hombre de negocios. Si no, ¿sabes qué? Si les preocupara tanto el trabajador, a la gente de a pie, pedirían baja de impuestos al trabajo. ¿Usted sabe que el impuesto al trabajo en Argentina es del 45%? O sea, usted quiere contratar a un trabajador, entre lo que aporta el trabajador y lo que aporta el empleador, sí, el impuesto que tiene el trabajo es del 45%. O sea, Esper me contrata a mí. La diferencia, ¿no? La diferencia. ¿Me va a pagar 100 pesos? Sobre 100... ¿Cuánto le sale al empleador? Al empleador le sale 128, pero el empleado no cobra 128 ni 100, cobra 100 menos 17, o sea, cobra 83. O sea, mientras el empleado... todo eso? Bueno, el impuesto al trabajo con fines previsionales, la cuota sindical que tienen que pagar trabajadores y empleadores para el sindicato que corresponda, la ART que obligatoriamente el empleador tiene que pagar, el aporte que tiene que hacer al PAMI, el aporte que tiene que hacer para otros fines, son todos impuestos que graban al trabajo. A ver, si todo funcionara, ¿están bien esos ítems? No, porque no hay país en el mundo que tenga semejante impuesto sobre el trabajo. Es de los pocos países que el nivel de imposición sobre el factor trabajo es del 45%. Obviamente, siempre usted va a tener así, si esto funciona así, usted siempre va a tener trabajadores pobres. Argentina es un país que tiene 35% de pobreza hoy, y sindicalistas que fruto del manejo de las obras sociales, del aporte de la cuota sindical, van a ser ricos, y empresarios prebendarios que también van a ser ricos. O sea, hoy, acá hay que bajar los impuestos al trabajo para aquel que está tan preocupado por la situación de los trabajadores. Se aprobó la ley antidespidos. Sí. Hoy, el dueño de un comercio, el responsable o el dueño de una pyme, o el que tiene una gran empresa y que puede llegar a tomar 10 personas o a no tomar a nadie. Digo, ¿hoy toma un empleado con este panorama? Obviamente que no. ¿Directamente no? No soy adivino, pero, no, está bien, pero digo... es un gran desincentivo a contratar. A ver, aunque la Argentina política no lo entienda, si usted quiere evitar la salida, lo que tiene que decir, por ejemplo, como pasó con el cepo, sí, todos los que quieren irse pueden irse. No prohibir la salida, porque si usted prohíbe la salida, prohíbe la entrada al mismo tiempo. Nadie va a entrar si queda encerrado después de entrar. Esto es igual. O sea, es el diálogo con un adolescente, digamos. Claro, es absurdo. O sea, de acá no te moves. Un empresario, te va a buscar la ventana. A ver, un empresario trata de maximizar beneficios. Maximiza beneficios. Si usted quiere decirle, no, mire, usted no importe más esta cosa para producir el bien con el cual usted maximiza beneficios, mire, le va a generar un problema. Si usted le impide despedir, también le genera un problema. Ahora, cuidado, esto redunda negativamente para el trabajador después de todo, porque acá la preocupación en serio, no la demagogia de la política o del sindicalismo, sino de toda la gente de bien, que hay mucha, es que esto perjudica al trabajador. Porque, a ver, si una empresa está en problemas y desde hoy tiene prohibido por 180 días despedir, a lo mejor los problemas se le agravan y termina despidiendo más gente, o cerrando, porque cierra directamente, que la gente que hubiera despedido sin la ley. ¿Y cómo? Pero, digamos, yo lo que no entiendo es la enfermedad de la política de pretender regular hasta el aire que respiramos. ¿Por qué no sacan una ley que prohíba la tristeza también? Ya que estamos hablando el presidente habla de la revolución de la alegría. Bueno, es una estupidez eso. ¿También? Como frase, ¿qué es la revolución de la alegría? No sé. ¿Vamos a legislar la alegría, la tristeza? Bueno. Un análisis político de lo que sería el veto, de cómo caería en la sociedad y en el mundo de las contrataciones también. No sé políticamente esto cómo impacta, no tengo la menor idea, pero me parece que el veto es lo razonable en este caso. A ver, todos aquellos que están tan preocupados por las pymes, ¿por qué no le bajan los impuestos a las pymes? En lugar de prohibirle que despidan. Porque si le bajan los impuestos, bueno, acá la clase política, claro. Lo que pasa es que como la clase política lucra con el gasto público, a ellos no les interesa bajar impuestos. Pero usted lo que debería... me voy desanimado. No, bueno, a ver, yo le cuento realidades. Bueno.
¿Qué hace usted con eso? Es un tema suyo, yo lo respeto mucho. Si se deprime o no se deprime. Está bien, bueno, está bien. Es un tema suyo, pero yo le hablo de realidades. Si están tan preocupados los señores de la clase política por la salud de las empresas pequeñas y por los trabajadores que ellas emplean, que bajen impuestos en general y que bajen impuestos al trabajo en particular. Pero, por ejemplo, esto no se lo cuentan ellos. Este año, de 24 provincias, 15 han subido impuestos. Claro, obviamente, después la empresa PYME que tiene que pagar esos impuestos empieza a despedir trabajadores. Sí, está ahorcada. Y de pronto sale la ley que les prohíbe despedir. Pero, ¿cómo? Ustedes subieron impuestos antes. Lo que pasa es que acá esta gente no se hace cargo de nada. Ahora, hay una parte que lo comentábamos con Diego Nicolás en estos últimos días. Algo que no terminamos de entender. ¿Por qué el gobierno dice que va a vetar algo si confía en que en el segundo semestre todo se va a reactivar o al menos se va a detener la alta inflación y otras variables que preocupan? Bueno, porque en primer lugar, la única cosa cierta que va a haber en el segundo semestre es que la inflación va a bajar. Eso va a ocurrir porque se han tomado las medidas concretas para que la inflación baje. ¿Cuánto? No lo sé todavía. Pero va a estar abajo, para que la gente tenga un parámetro, del 4% que tuvimos en promedio enero-marzo y también obviamente va a estar abajo de la superinflación de abril. Ahora, ¿cuánto más abajo de 4 o cuánto más abajo del 6,5? No lo sé, pero la inflación sin duda que va a bajar. Ahora, pero esto porque hay datos objetivos. ¿Cuál es el dato objetivo que permite inferirme a mí como economista profesional que la inflación va a bajar? Es la política monetaria que el Banco Central ha realizado. Ahora, ¿cuánto dato objetivo hay para pensar que viene la recuperación económica en el segundo semestre? Hoy, ninguno. Ninguno. Porque todos los datos objetivos, no el chamullo, los deseos, el relato pro, sino los datos. No hay ningún elemento para pensar que el globo de la economía en el segundo semestre despega. Lo que sí está ocurriendo hoy, que eso está ocurriendo desde enero, le diría, de diciembre incluso, es que el agro, después de la devaluación y después de la baja de retenciones y eliminación en algunos rubros también, ha experimentado una reactivación importante. Ahora, la industria está en recesión, la construcción está en recesión, el comercio está en recesión. La sumatoria de estos sectores que caen con el agro que sube hacen que el globo llamado PBI esté cayendo. Ese globo llamado PBI, hasta ahora no hay ningún indicador objetivo que permita inferir que en el segundo semestre vamos a empezar a crecer. Yo no niego que ocurre, insisto, pero hasta ahora el únicos datos objetivos que hay es que la inflación va a bajar. No hay datos objetivos que permitan inferir que vamos a empezar a crecer en el segundo semestre. ¿Están en la misma línea el relato pro y el relato No, en términos de la mirada de la economía. A ver, yo no sé, supongo que todos los políticos tendrán esa necesidad enferma de andar prometiendo cosas sobre las cuales no hay ninguna base para pronosticarla. No, pero nosotros estamos gobernados por gente normal. Los anteriores eran normales que decían que teníamos menos pobres que Alemania, por ejemplo. Eso no hemos llegado a ese extremo, ¿no? No llegamos. No. Yo no lo escuché todavía. Aparentemente no. Diego, a ver. ¿Qué tal, Esper? ¿Cómo le va? Hola. Bueno, le quería consultar. Usted dice, bueno, no sé si en el segundo semestre va a haber reactivación, pero ¿qué elementos se tienen que dar para que esa curva de la actividad económica empiece a ir hacia arriba? Bueno, dentro del programa económico que está haciendo Macri, o sea, yo tomo como dato lo que están haciendo, ¿no? No estoy tomando o no estoy pensando en lo que yo hubiera hecho desde que asumió. Hubiera hecho otra cosa completamente diferente. Pero tomando como dato que no han hecho o han hecho poco de lo que yo hubiera querido hacer con Argentina, tomando como dato el programa básico, una cosa que el gobierno debería hacer es una propuesta que han hecho dos economistas, Javier Milei y Diego Giacomini, o por lo menos son los primeros a los cuales leí sobre esto, que es que, es medio técnico, pero una medida donde viene el Tesoro y le compra, entre comillas, todas las LEVAX que está colocando el Banco Central, esta tasa de interés alucinante, para que pueda bajar un poco más la tasa de interés. O sea, sería importante que hubiera un canje de deuda, Tesoro por LEVAX del Banco Central, para estirar plazos y bajar la tasa de interés, porque la tasa de interés está muy alta. Ahora, Sturzenegger dice que la tasa de interés va a bajar recién cuando baje la inflación. Quiere decir que si baja la inflación... Bueno, porque eso supone tal vez como dato que Prat Gay no le va a hacer el canje de letras del Tesoro por letras del Banco Central. O sea que, pero si baja la inflación, baja la tasa de interés y ahí comienza la reactivación, ¿es así? No es tan directo. Lo que yo le puedo decir es, si usted deja de emitir, baja la inflación seguro. Ahora, como usted, la manera que ha dejado de emitir es poner la tasa de interés en las nubes, y eso ha provocado una caída del consumo importante, no es obvio que si usted empieza a desandar muy de a poquito
la suba de la tasa de interés, vaya a reactivar rápido. Para reactivar rápido usted debería provocar una bruta baja en la tasa de interés y para eso es necesario este canje que yo le comentaba recién que estos economistas han propuesto. En el plan Esper, ¿qué Plan dos Esper. puntos? El plan Esper, en su plan. ¿Qué medidas se podrían haber tomado? No sé, quizás exclusivamente en diciembre o en enero, y también se pueden tomar ahora, o eran exclusivamente para aplicar en un comienzo de mandato. No, no es exclusivo el comienzo del mandato. A ver... O sea, siempre se está a tiempo. Sí, sí, claro. Mire, la economía es una ciencia social, eso tiene ventajas y desventajas. Las desventajas es que a veces la política desconoce las leyes económicas y hacen estupideces como esta ley antidespidos. La ventaja es que nunca es tarde, o casi nunca es tarde. O sea, usted está en un laboratorio haciendo un experimento de física química, si quiere obtener agua necesita hidrógeno y oxígeno. No hay alternativa. Ajá. Nunca es tarde. Si mezclo otras cosas, no lo voy a lograr. Entonces, como economía es una ciencia social, eso no ocurre. O sea, casi nunca es tarde, le diría. Yo las cosas que hubiera hecho parten de la base de lo que le viene pasando a Argentina en los últimos 80 años. A ver, Argentina era un país que era el faro de Latinoamérica y un país que estaba entre los 10 primeros en ingreso per cápita del mundo y las enciclopedias de principio del siglo XX lo ponen como un país amenaza para los Estados Unidos. A principio del siglo XX le estoy hablando, no hace 4 siglos, hace poco. Para la vida de un país, ¿no? Amenaza. Era una amenaza. Ahora, ¿por qué era una amenaza? Porque era un país meritocrático, con énfasis en la educación, fue el primer país en traer los subtes a América Latina, en fin, un montón de cosas. Ahora, luego de 80 años de hacer las cosas que yo le voy a comentar ahora, hoy Argentina ha terminado siendo un país del número 80 en ingreso per cápita del mundo. Hemos caído casi un puesto por año en promedio en 80 años. Y en los últimos 40 de esos 80, además, hemos tenido 4 crisis homéricas. Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación de Alfonsín y la crisis de la convertibilidad. Entonces, esta lectura de 80 años, en crisis en los últimos 40, a mí me hace decir, acá hay 2 cosas esencialmente que hay que cambiar. Sí. Una, este tamaño del Estado, la sociedad argentina no lo puede pagar bajo ningún punto de vista. Y lo que Argentina tiene que dedicarse es a venderle cosas al mundo, no en protegerse de que no entren las cosas que vienen de afuera. Argentina está equivocada estratégicamente en lo que está haciendo. Es un error que, como es estratégico, es profundo, por eso le ha costado un derrumbe en la importancia que tiene Argentina en el mundo. O sea, lograr un Estado más chico progresivamente. Sí, a ver, como esto es un cambio copernicano, es un cambio de 180 grados, usted no lo puede decir de un día para el otro, o lo puede anunciar de un día para el otro, pero no lo puede hacer de un día para el otro. Requiere a lo mejor 1, 2 o 3 periodos de gobierno, porque hay que bajar el gasto público 15 puntos del producto. Hay que abrir por completo la economía y el comercio. Es un programa de gobierno que tiene que bancar toda la sociedad y requiere probablemente de mucho apoyo internacional. Pero pongamos que Cambiemos opta por esta estructura de Estado. Sí. ¿Sí? Achicar en 2 mandatos. ¿Sí? Si es reelecto Mauricio Macri. Llega otro gobierno que piensa diferente y volvemos a empezar. Bueno, adivino no soy, yo lo que digo es lo que habría que hacer. Yo estoy especulando también en relación a lo que viene pasando en la Argentina. ¿Sí? El que viene piensa diferente, borrón y cuenta nueva. Bueno, pero ahí yo le vuelvo a decir algo que yo se lo comenté ya cuando estuve hace un par de semanas, creo. Sí. Que acá el clamor de la sociedad es clave. A ver, en Argentina hay 6 millones y medio de empleados en el sector privado. Y cerca de 2 millones entre cuentapropistas, monotributistas y empresarios. Sí. Así que 6,5 más 2, 8 millones y medio de empleados en el sector privado en blanco. Bueno, esos 8 millones y medio de personas en blanco, que por lo tanto pagan sus impuestos, sufren una presión impositiva de 50% del producto. Para ponerlo en criollo, esos 8 millones y medio de personas que están en blanco, más de la mitad del año lo destinan su trabajo a solo pagar impuestos. O sea, usted tiene 8 millones y medio de personas que están en blanco, que son esclavos impositivos directamente en Argentina. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo, porque no hay ningún lugar del mundo en un país de ingresos medios como Argentina, donde los que están en blanco, el grueso de lo que seguramente estamos acá, la mitad del año trabajen solo para pagar impuestos. O sea, se banca todo el resto de la economía. Entonces, esos 8 millones y medio de personas tienen que empezar a clamar, así como hay clamor por justicia en Comodoro Pi, por eso los jueces ahora se están poniendo las pilas a juzgar a los delincuentes kirchneristas.
debería haber un clamor de la sociedad de estos 8,5 millones de personas para que la clase política algún día sea la variable de ajuste. Ellos, no el sector privado que está en blanco. Porque si no hay ese clamor, esto va a seguir pasando una y otra vez y va a ocurrir lo que usted dice, que a lo mejor en 2019, 2023, un nuevo gobierno va todo para atrás. No. Vamos a ir a los títulos, actualizamos algunas informaciones. Quiero preguntarle acerca de aciertos que hayan tenido otros gobiernos, para ver si se puede reiterar. Quizá un primer gobierno bueno de Menem, un primer periodo de Alfonsín, un primer periodo de la familia Kirchner o de Néstor Kirchner. A ver si se pueden rescatar cosas del pasado y que pueda aplicarse algo duradero en el tiempo. Le preguntaba a José Luis Espera hace unos minutos acerca de las oportunidades que sistemáticamente fuimos perdiendo con distintos gobiernos. ¿Hubo cosas para rescatar de primeras administraciones? A ver, mencionó primer gobierno de Kirchner, primera presidencia de Carlos Menem, el primer tiempo quizás del radicalismo. Yo te contestaría así. Argentina hace 80 años, como decía antes, sí. Se ha desempeñado dentro de una suerte de triángulo vicioso. Viste que a veces se dice círculo. Es un triángulo donde un vértice ha sido de la decadencia, el deterioro educativo de Argentina, ¿no? Otro vértice es este amor enfermo por el Estado presente, que nos succiona a todos la mitad del año para pagar impuestos nada más. Y otro vértice es el equívoco de tratar de sustituir importaciones en lugar de venderle cosas al mundo, ¿no? Sobre esos tres vértices, parado en cada uno, yo diría, yo rescato la reforma educativa de Sarmiento y Roca, allá a principios del siglo XX, ¿no? Rescato la reforma del Estado que después se la fagocitó a sí mismo incluso, pero la quiso Menem, que después, insisto, él mismo la derritió y llegó al problema que llegamos en 2001. Y nadie ha hecho una apertura económica bien hecha de Argentina. La hizo mal Martínez Dios, la hizo mal Menem. No, del kirchnerismo yo no rescato nada, creo que el kirchnerismo fue una asociación ilícita. Creo que estuvimos gobernados una década por una asociación ilícita. ¿No hay puntos o años rescatables de la presidencia de Néstor Kirchner? No, a ver, si yo rescato algo de un gobierno, no es si hay años rescatables. O sea, yo rescaté la reforma educativa de Sarmiento y Roca, rescaté la reforma del Estado que hizo Menem en los 90, que después, se la comió a sí mismo. Y del kirchnerismo como concepto no rescato nada, porque ha desvalijado un país y le ha podrido la cabeza a la gente, como yo no recuerdo nunca haberla visto. Yo no recuerdo, mejor Perón fue peor en cuanto a pudrir la cabeza a la gente, pero yo no lo viví esa época. Ahora, el kirchnerismo sí lo viví, y lo que ha dejado en la sociedad, yo no puedo creerlo. Años rescatables, bueno, tuvimos crecimiento económico cochino 91-98, salvo el 95 por la crisis del tequila. Tuvimos crecimiento económico chino 2003-2011. El tema que en los dos casos terminaron muy mal los planes, ¿no? Porque en diciembre nos salvamos de la quinta crisis en 40 años. Roberto. A ver, ¿qué es lo que tendría que pasar? Porque usted habló de reconstruir algo de 80 años de decadencia y lleva más de un periodo. ¿Qué tenemos que ver como ciudadanos para no decir, bueno, vale la pena cambiar plenamente todo y no decir yo me vuelvo a lo que estaba antes? ¿Qué tenemos que ver en estos? Porque tenemos 2 años, 3, como para decir vale la pena el cambio o no. A ver, el gobierno de Macri, después de haber hablado mucho de cambio, dejó de hablar de cambio y habla de normalización nada más. Y acá no hay ningún cambio ahora, sino simplemente normalizar. Normalizar es devaluar un poco, bajar retenciones, ajustar tarifas, como concepto. Después hay 1000 problemas en cada caso, ¿no? Pero eso es normalizarlo. Yo lo que diría, o lo que hubiera querido ver realmente es de entrada una propuesta de cambio en serio, más allá de la cantidad de tiempo, una propuesta de cambio en serio. Y esto no es ninguna propuesta de cambio en serio, es normalizar y ver qué pasa. Usted, a ver, ¿por qué creen que el gobierno de Macri todos los días anuncia algo? ¿Vio lo que es? Todos los días hay un anuncio. Bueno, porque las cosas no arrancan. Y normalizar, cuando estuvimos a punto de una crisis, a fin de 2015, es esto. O sea, acá o hay una mala lectura. No es acción. Claro, a ver, acá hay un punto. Argentina, a fin del año pasado, estuvo al borde de la quinta crisis en 40 años. Responder a ese hecho solo con normalizar, bueno, es esto en algún lugar. O sea, yo no puedo, yo lo juzgo a Macri. Bueno, ¿por qué no hacemos una lectura de 80 años de historia que es dramáticamente elocuente
con 40 años de crisis y no cambiamos 180 grados. Bueno, ellos no han elegido ese camino por ahora, sino normalizar. Y normalizar es esto. ¿Desaprobó el kirchnerismo y a plazo para Macri también? ¿Desaprueban los dos? No, no. Hasta el momento. No, a ver, vamos a ver. El kirchnerismo y el macrismo de lo que conocemos hasta ahora, Sí, porque sí, yo lo son- conozco son macrismo, son tiempos distintos. 5 meses, Lógico. no son incomparables. No, primero, lo que tuvimos durante la década ganada fue una asociación ilícita, ¿sí? Ya lo vemos por los casos de corrupción, hay sospecha de que a Nisman lo hayan asesinado y hay sospechas también de que Cristina Kirchner haya tenido un jefe de gabinete, sospechas digo, vinculado con la droga. A ver, eso yo hasta ahora en el macrismo no lo veo. Segunda cosa, tampoco veo la alucinación de decir estupideces como el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández de que tenemos menos pobre de Alemania. Eso no lo veo. Estamos hablando de gente normal. Ni una asociación ilícita, ni gente que alucina. Nada que ver. José Luis, gracias por haber venido. Por el placer. Muy bien.